Para sumar números en unas bases que no sean la base 10, vamos a hacer uso de esta pequeña tablita que tenemos aquí, que nos va a ser muy útil porque ya están aquí escritos los números del 0 al 20 en estas distintas bases. Base decimal, que es la que usamos nosotros, en sistema binario, en base 3, base 4, base 5, octal y hexadecimal. Aquí en el sistema binario, por ejemplo, el 0 pues se escribe 0. Aquí no vamos a tomar en cuenta estos ceros que están a la izquierda. Sí, el 1 pues se escribe 1, el 2 se escribe 10, el 3 11, etc. En base 3 pues aquí están únicamente son 3 símbolos, 0, 1 y 2, y ya de ahí van combinaciones de esos símbolos, y así en todas las bases. Esa es la manera en cómo se escriben los números del 0 al 20 en cada una de estas bases. Bueno, pues lo primero que debemos entender o saber hacer para poder sumar números en otras bases es algo muy sencillo, que es sumar números de una sola cifra. ¿Cómo se suman los números de una sola cifra? Utilizando esta tablita es muy sencillo. Lo único que vamos a hacer al sumar números de una sola cifra en cualquier base es hacer la suma como si fueran números decimales, o sea, la suma normal, como aprendimos desde el kinder o la primaria. Y ya luego que tengamos el resultado, pues vemos cómo se escribe ese resultado en la base en la que estemos sumando. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a poner, por ejemplo, que queremos sumar 5 de base 8 más 6 de base 8. ¿Cuánto nos da esta suma? Bueno, pues primero hacemos la suma así, normal, como si fueran de base 10. 5 más 6 son 11, ¿verdad? Entonces, localizamos el 11 aquí en el sistema decimal, lo tenemos aquí, y recorremos hasta ver cómo se escribe este número en la base que estamos sumando. En este caso es la base octal o el sistema octal. Entonces, en el sistema octal, el 11 se escribe 1, 3. Entonces, 5 más 6, ambos en base 8, el resultado sería 13 en base 8, o 1, 3 en base 8. Simplemente vamos a hacer esto para sumar números de una sola cifra. Y así no importa en cuál base queramos sumar, vamos a hacerlo de la misma manera. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a sumar, digamos, 2 en base 5 más 4 en base 5. ¿Cuánto nos da esto? Nuevamente sumamos los números como si fueran en base decimal. 2 más 4 son 6. Entonces localizamos el 6 aquí en la parte de los números decimales. Aquí lo tenemos, el 6. Y vemos que en base 5 ese número se escribe con 2 unos, ¿sí? Es el que corresponde en base 5. Por lo tanto, 2 en base 5 más 4 en base 5 es igual a 1, 1 en base 5. Y así, simplemente nos fijamos en la tablita y aquí tenemos los resultados. Esto para sumar de una sola cifra. Podemos sumar, por ejemplo, también en base hexadecimal. Si en base hexadecimal sumamos, por ejemplo, A más 4. Bueno, de hecho aquí, en lugar de poner A, pues como estamos diciendo que van a ser números de una sola cifra, aquí A ya sería de 2 cifras, porque la A, pues hay que recordar que equivale a 10 o vale 10. Entonces ya ahí serían 2 cifras. Entonces vamos a sumar en hexadecimal 2 números de una sola cifra. Vamos a poner, por ejemplo, 8 en sistema hexadecimal o en base hexadecimal, en base 16, más 7. 8 más 7 en base hexadecimal,
8 más 7 son 15. Entonces aquí tenemos el 15 y en base hexadecimal se escribe F. Entonces 8 en base 16 más 7 en base 16, esto es igual a F en base 16. Y no importa cuántos números estemos sumando. Si el resultado es igual o menor a 20, pues aquí obtenemos el resultado luego y luego. Ahí tenemos la solución. Por ejemplo, si sumáramos tres números en lugar de 2, digamos 2 en base 16 más 9 en base 16 más 7 en base 16. Pues igual, hacemos primero la suma como si fuera decimales o del sistema de numeración decimal. 2 más 9 son 11 más 7 son 18. Aquí tenemos el 18. En base 16 se escribe con un 1 y un 2. Entonces 2 en base 16 más 9 en base 16 más 7 en base 16. Esto es igual a 1, 2 en base 16. Y así lo podemos hacer con cualquier cantidad de sumandos, o cualquier cantidad de números que estemos sumando en cualquiera de estas bases. Aquí podemos encontrar rápidamente el resultado simplemente haciendo la suma como si fueran números decimales y ya nada más fijándonos cómo se escribe el resultado en la base en la que estemos sumando. Como en este caso, que nos dio 18, pues se escribe en base 16 como 12. Y ya con esto, sabiendo cómo hacer eso o cómo utilizar esta tablita, ya podemos hacer sumas con más cifras o más dígitos, con 2 o más dígitos. Vamos a proceder a ver algunos ejemplos. ¿Cómo se realizan estas sumas con 2 o más dígitos? Tenemos primero un ejemplo en base 5. Tenemos 2, 3, 4 en base 5 más 3 en base 5. Bueno, para facilitarnos las cosas, vamos a escribirlo como escribimos también nuestras sumas en base decimal. Es decir, vamos a escribirlos de manera vertical. 2, 3, 4 en base 5 más 3 en base 5. ¿A cuánto va a ser igual esto? Bueno, pues el procedimiento para dar solución a esto es bastante sencillo. Y pues es muy parecido al que hacemos normalmente también con los números de nuestro sistema decimal. Primero, pues vamos a sumar la primera cifra, en este caso 4 más 3. Pero recuerden que como estamos sumando en base 5, pues 4 más 3 nos da 7. Pero ¿a cuánto equivale ese 7 en base 5? Bueno, aquí tenemos el 7. En base 5, el resultado sería 12. ¿Sí? Como es 12, pues al igual que hacemos con los números decimales, ponemos el 2 y llevamos 1. Ahí está. Y ahora pues sumamos los números de la siguiente columna. 1 más 3. 1 más 3 son 4, pero como estamos sumando en base 5, pues ¿cómo se escribe el 4 en base 5? El 4 en base 5 se escribe igual, 4. Entonces 1 más 3 nos da 4. Y 2, pues ya no tenemos con qué sumarlo, pues lo bajamos. Por lo tanto, ya tenemos aquí el resultado, que va a estar escrito en base 5. Es decir, 234 en base 5 más 3 en base 5 es igual a 242 en base 5. Entonces aquí lo escribo. Esto es el resultado. 242 en base 5. Muy fácil, ¿verdad? Bien, pues vamos a hacer otro ejemplo más para que vaya quedando más claro. Ahora tenemos el número 101 en base 2. Lo vamos a sumar con el número 10 en base 2. Igual que en el anterior, escribimos estos números en forma vertical.
y ambos están escritos en base 2. Y vamos a hacer esta suma. Ahora es en el sistema binario. 1 más 0. 1 más 0 es 1. ¿Cómo se escribe ese 1 en el sistema binario? Bueno, 1 más 0 es 1 en el sistema binario, también es 1. Recuerden que aquí no tomamos en cuenta los ceros que están a la izquierda. Solamente el 1. Entonces, el 1 pues se escribe igual en el sistema binario. Por lo tanto, 1 más 0 nos da 1. Y no llevamos nada ahora. Aquí tenemos otra vez la misma suma. 1 más 0 nos da 1. Y 1 ya tenemos que sumarlo, lo bajamos. Y tenemos que 1, 0, 1 en el sistema binario más 1, 0 en el sistema binario. El resultado es 1, 1, 1. Aquí coincide como si fuera el sistema decimal, pero pues no siempre pasa eso. Entonces aquí pondríamos el resultado 1, 1, 1 en el sistema binario. Ya está. Vamos a ver ahora esta suma de 234 más 412, ambos en base 5. Entonces escribimos esos números, 234 en base 5 más 412 en base 5. Y vamos haciendo la suma en base 5. 4 más 2 son 6. ¿Cómo se escribe el 6 en base 5? El 6 en base 5 se escribe como 11. Entonces vamos a poner un 1. Vamos a poner el 1 y llevamos 1. Y ahora tenemos que sumar 1 más 3 más 1. 1 más 3 más 1, pues nos da 5. ¿Cómo se escribe el 5 en base 5? El 5 en base 5 se escribe como 10. Por lo tanto, vamos a escribir el 0 y llevamos 1 nuevamente. Entonces, ponemos el 0 y llevamos 1. Y finalmente sumamos 1 más 2 más 4. Esto nos da 7. ¿Cómo se escribe el 7 en base 5? El 7 en base 5 se escribe como 12. Y como ya no hay nada más que sumar, pues ya ponemos el 12. Entonces, ponemos el 12 y este será el resultado ya en base 5. Entonces, aquí el resultado lo escribimos. Es 1, 2, 0, 1 en base 5. Ese sería el resultado. Bien, entonces vamos a hacer este otro ejemplo. Ahora con base 8. Vamos a sumar estos dos números. Nuevamente los escribimos en forma vertical. 5, 7, 3 en base 8. Lo vamos a sumar con 7, 5, 2 en la misma base. Base 8. Bien, y vamos sumando. Entonces, 3 más 2 nos da 5. ¿Cómo se escribe el 5 en base 8? Se escribe igual. Aquí tenemos el 5 en base 8, base octal. Se escribe igual. Aquí está. Entonces, ponemos aquí el resultado debajo. Esto es 5. Y no llevamos nada. 7 más 5 son 12. ¿Cómo se escribe el 12 en base 8? El 12 en base 8 o en base octal se escribe como 14. Por lo tanto, vamos a poner el 4 y llevamos 1. Ponemos entonces el 4 y llevamos 1. La ponemos acá. Y sumamos estas tres cifras ahora. 1 más 5 más 7. 1 más 5 son 6, más 7, 13. ¿Cómo se escribe el 13 en la base que estamos sumando, que es la base octal? El 13 en la base octal, aquí lo tenemos debajo, se escribe como 15. Por lo tanto, pues ya ponemos aquí, para completar el resultado ponemos 15. Y ahí está, este sería el resultado en la base octal de esta suma. Entonces es 1, 5, 4, 5. 1, 5, 4, 5. Este es el resultado de la suma. Una base octal. Y ahora vamos a hacer un ejemplo en base hexadecimal.
Tenemos 3AC más 2, 3, 6. Y nuevamente escribimos aquí los números en forma vertical. 3AC en base 16 más 236 en base 16. Y vamos haciendo la suma. Primero C más 6. Recuerden que en la base 16 la A es 10, la B es 11, la C es 12. Por lo tanto, sería como sumar 12 más 6. 12 más 6 son 18. ¿Cómo se escribe el número 18 en base 16? Aquí tenemos el 18, en base a 16 se escribe como un 12. Por lo tanto, vamos a poner el 2 y llevamos 1. Ponemos entonces el 2 y llevamos 1. Ahora vamos a sumar 1 más A más 3. Recuerden que la A, el valor de la A, pues es 10. O es la cifra que equivale al 10. Entonces es 1 más 10, 11 más 3, 14. ¿Cómo se escribe el 14 en base 16? El 14 en base 16, aquí lo tenemos, es una E. Y aquí en el resultado ponemos así tal y cual la letra. Y eso no nos va a hacer llevar nada. Simplemente ponemos la pura letra así. Y finalmente sumamos estos dos números, 3 más 2, 5. 5 en base 16, pues se escribe igual. Aquí lo tenemos, 5 en base 16 se escribe igual. Y por lo tanto, pues aquí ya nada más para completar el resultado sería 5. Por lo tanto, la suma que tenemos aquí en base 16 nos da como resultado 5E2 en esa misma base. Y de esta manera es como se suman los números en otras bases que no sean la base decimal. Es algo muy sencillo.